Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 5 de la práctica 1. Entonces, veamos qué nos dice el enunciado. El enunciado nos dice, denotemos por P sub R una partición regular del intervalo AB. Supongamos que el ínfimo de las sumas superiores para dicha partición es igual al supremo de las sumas inferiores para dicha partición, donde estos conjuntos se toman sobre todas las particiones regulares del intervalo AB. Entonces, como hipótesis vamos a tener que si tomamos una partición regular del intervalo AB, vamos a tener garantizada esta igualdad entre ínfimo y supremo. A partir de eso tenemos que probar que f es integrable. Bien, para probar que f es integrable nos vamos a basar en el siguiente teorema. Sea f una función acotada sobre el intervalo AB. Entonces, f es integrable si y solo si, para cada epsilon positivo, existe una partición del intervalo AB tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Bueno, entonces tomemos un epsilon positivo. ¿Existirá alguna partición P del intervalo AB tal que verifique esta desigualdad? Nosotros por hipótesis sabemos que el ínfimo de las sumas superiores es igual al supremo de las sumas inferiores siempre y cuando la partición sea regular. Entonces, si nosotros tomamos esta igualdad y la llamamos I, vamos a poder hacer uso de la caracterización tanto del ínfimo como el del supremo. Estas caracterizaciones lo que tiene es lo siguiente, que si I es el supremo de las sumas inferiores, quiere decir que existirá alguna partición P1 regular tal que I es menor, estricto, que esa suma inferior más epsilon sobre 2. De manera similar pasa con el ínfimo. El ínfimo de las sumas superiores, que también es I, va por caracterización de ínfimo, va a existir una partición regular P sub 2 tal que esta suma superior menos epsilon sobre 2 va a ser menor que el ínfimo. Entonces, a partir de estas desigualdades que nosotros tenemos, podemos plantear lo siguiente. Que el I está entre esta suma superior menos epsilon sobre 2 y esta suma inferior más epsilon sobre 2. Por lo tanto, haciendo pasaje entre sumando miembro a miembro, por ejemplo, epsilon sobre 2 y restando miembro a miembro la suma inferior de P sub 1, lo que obtenemos es la siguiente desigualdad. Sin embargo, con esto no nos alcanza porque el teorema nos dice que esta diferencia debe darse, pero para una partición regular. Y acá están trabajando dos particiones. Por lo tanto, vamos a tomar una partición que sea más fina. En el sentido que vamos a considerar la unión entre esta partición y esta partición. Cuando consideramos esta partición, la unión de estas dos la vamos a llamar P. P va a ser una partición más fina. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice lo siguiente, que si P es una partición más fina, entonces la suma superior de P va a ser menor que la suma superior de P sub 2, porque P tiene más puntitos que P sub 2. Ahora, ¿qué va a pasar con las sumas inferiores? Bueno, las sumas inferiores van a verificar esta desigualdad. Es decir, la suma inferior de P sub 1 va a ser menor o igual a la suma inferior de P. Ahora, consideremos esta desigualdad. Partamos de esta desigualdad que está acá con las sumas superiores. Si en estas dos restamos miembro a miembro la suma inferior de P, ¿sí? Tenemos esta desigualdad que se sigue manteniendo. Y ahora notemos que a partir de esto, que está aquí, nosotros podemos decir que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de P es menor o igual a la suma superior de P sub 2 menos la suma inferior de P, ¿sí? Que era lo que teníamos antes. Y a su vez, esta es menor o igual a la suma superior de P sub 2 menos la suma inferior de P sub 1, porque se está verificando esta desigualdad. Entonces, es como que aquí restamos un numerito más chico que lo que estamos restando acá.
Entonces, esto nosotros sabíamos que era menor que epsilon, por lo tanto, por transitividad, esta diferencia, que ahora trabaja una sola partición, es menor que epsilon. Y así se verifica que f es integrable porque se cumple el teorema 12.